Bueno, bienvenidos a la segunda cápsula de cirugía periodontal para la restauración y rehabilitación oral. En esta cápsula vamos a abordar un poco más de profundidad el procedimiento de alargamiento coronario, que es probablemente el procedimiento más prevalente y el que más requerimos en la UTE, y por lo tanto es importante que ustedes conozcan algunos detalles más sobre este procedimiento. Lo primero que tenemos que decir sobre el procedimiento de alargamiento coronario es que su objetivo es permitir el acceso apropiado para la preparación de los márgenes de la restauración dental y también para permitir los procedimientos de impresión. Es decir, con este procedimiento nosotros logramos modificar la posición de los tejidos periodontales alrededor de un margen, de manera que nosotros podamos acceder para remover caries, acceder para tallar un margen para una restauración fija o incluso para una restauración de tipo directa, y además nos permite poder tomar una buena impresión de estos tejidos si vamos a utilizar el método indirecto. Además, otra indicación es ajustar los márgenes gingivales con propósitos cosméticos, no necesariamente relacionados a restauración o rehabilitación oral. Este procedimiento debe realizarse de forma que sea preservado el ancho biológico, recordando, yo creo que ustedes esto ya lo saben bastante bien, pero siempre es bueno recordarlo, es que el ancho biológico corresponde a la dimensión fisiológica del epitelio de unión y la inserción del tejido conectivo supracrestal. En la figura aparecen las medidas, perdón, las medidas estándar o las medias del ancho de estos tejidos por dos autores, por Bacek y Guargiulo, y estas medidas son aproximadamente de 2 milímetros, es decir, la inserción conectiva tiene aproximadamente 1 milímetro, el epitelio de unión tiene aproximadamente 1 milímetro, más entre 0,5 y 0,7 milímetros del surco gingivo-dentario. Por lo tanto, para efectos prácticos nosotros hablamos de ancho biológico como 2 milímetros y espacio biológico, esta vez incluyendo el surco gingivo-dentario, de 3 milímetros. Esas serían las medidas las más comunes. Primero, cuando nosotros hacemos un procedimiento de alargamiento coronario tenemos que tener algunas consideraciones prequirúrgicas. Y yo creo que tal vez de todo lo que vamos a hablar en la clase, esto es lo más importante que ustedes comprendan e internalicen y luego lo apliquen cuando quieren hacer la indicación del procedimiento. Lo primero es que en cualquier caso, aquí dice caries o fractura, pero en cualquier caso nosotros debemos tener al menos 1 milímetro de estructura dental sólida por encima del margen gingival para poder realizar una buena restauración. Entonces, cuando yo voy a pensar en indicar este procedimiento, de lo primero que tengo que estar seguro es que tengo suficiente tejido dentario sólido. Por lo tanto, no indicarlo en dientes donde tengo caries que afectan, por ejemplo, el sistema de canales radiculares, que es algo bastante común. Entonces nosotros vemos dientes que tienen extensas caries y estas caries se extienden hasta el conducto dentario, y en esos casos no es posible hacer el tratamiento. Entonces es súper bueno como ejercicio antes de hacer la indicación saber exactamente cuáles son los límites del tratamiento. Y hay tal vez dos medidas que ustedes tienen que conocer. La primera es la altura desde el margen gingival hasta la cresta ósea. Si yo tengo 4 milímetros desde el margen gingival hacia la cresta ósea, considerando que el límite, el futuro límite de mi restauración está en el margen gingival o sobre él, y tengo una encía insertada adecuada, lo que comúnmente se conoce como 2 milímetros de ancho de encía insertada por vestibular de este mismo diente, yo puedo hacer el procedimiento de alargamiento coronario, que sigue siendo un procedimiento de alargamiento coronario, ese es el nombre genérico del procedimiento, mediante una gingivectomía, es decir, sin la necesidad de levantar un colgajo y acceder al tejido óseo subyacente, porque tengo suficiente altura. ¿Ya? Entonces la distancia que tengo entre el margen gingival y la cresta ósea es de 4 milímetros más, puedo hacer simplemente una gingivectomía. Si la altura de la encía desde la cresta ósea hasta el margen gingival es menor a 4 milímetros o la encía insertada no es adecuada, es decir, tiene menos de 2 milímetros de ancho, cualquiera de las dos opciones, en ese caso requiere un procedimiento de alargamiento coronario con colgajo de acceso y osteotomía más osteoclastía.
Siempre que yo hago un proceso de alargamiento coronario requiero ambas, osteotomía y osteoplastía. La osteotomía remueve hueso que participa en la inserción y la osteoplastía remueve hueso que no participa en la inserción. Entonces, con una elimino hueso para permitir distancia suficiente al margen y con la segunda hago un modelado del hueso remanente, del hueso residual, de manera de tener lo que se conoce como una arquitectura ósea positiva, una arquitectura ósea que permita la correcta adaptación de los tejidos blandos sobre el hueso. Aquí hay algunos ejemplos. El primer ejemplo es un ejemplo de lo que yo les decía al principio como alternativa, es decir, a veces el procedimiento de alargamiento coronario se puede realizar con fines exclusivamente cosméticos, sin la necesidad de mediar restauraciones de por medio, simplemente para exponer, como en este caso, una mayor cantidad de dientes en la sonrisa. Tenemos un paciente que tiene dientes que se ven coronas clínicas cortas, pero al hacer el análisis de los tejidos periodontales nos damos cuenta de que estas coronas clínicas cortas tienen una gran cantidad de tejido óseo, una gran cantidad de tejido blando que puede ser intervenido sin exponer la superficie radicular. Entonces, esto es lo que se conoce como dientes que están suberupcionados. Entonces, en este caso, nosotros tomamos las medidas, comenzamos primero con una gingivectomía y esta gingivectomía nos marca la posición en la que nosotros queremos dejar la encía, y una vez que hemos hecho la gingivectomía, si nosotros nos quedamos hasta ahí, o sea, si nos quedamos hasta la letra C, lo que se va a producir va a ser una invasión del espacio biológico y eso va a generar inflamación y va a generar inestabilidad de esos tejidos. Por lo tanto, lo que debemos hacer es reposicionar el tejido óseo y eso se hace con una osteotomía. Por lo tanto, levantamos un colgajo de espesor completo, llevamos la encía, liberamos la encía, hacemos nuestra osteotomía, como se ve en la figura E, y complementamos esta osteotomía con una osteoplastía, es decir, remodelamos el tejido óseo de manera que tenga la anatomía normal que le corresponde, siguiendo los contornos de los dientes y festoneado, es decir, siguiendo el límite amelocementario, y luego reposicionamos nuestro colgajo. En este caso es un reposicionamiento o un posicionamiento apical del colgajo. Ya el colgajo está un poco más apical de donde estaba originalmente. Entonces, esta es la secuencia para hacer este procedimiento. Siempre debemos establecer cuál será la posición final de nuestro margen gingival antes de hacer la osteotomía. ¿Ya? Esta es la otra alternativa al procedimiento de alargamiento coronario, en este caso con fines restauradores o rehabilitadores. En la figura A y en la figura B nosotros vemos que tenemos un diente que tiene una fractura, probablemente provocada por caries, un fracaso de una restauración, que tiene un margen que es subgingival, por lo tanto es inaccesible para poder tallar y es inaccesible para obtener una impresión. Entonces lo que nosotros hacemos es levantamos un colgajo de la zona, despejamos, limpiamos el tejido de granulación, tenemos acceso al hueso, eliminamos el hueso que participa en la inserción, hacemos una osteotomía y luego hacemos una osteoplastía, es decir, le damos una arquitectura ósea positiva que permite la correcta adaptación, suturamos los tejidos en posición y en las figuras F, G y H nosotros tenemos la situación del tejido 2 semanas después y 6 meses después. Ustedes pueden ver en la fotografía G que no hay signos clínicos inflamatorios en esa zona y en la figura H la restauración final. Entonces les voy a poner un ejemplo de cuál es el protocolo quirúrgico para un procedimiento de alargamiento coronario. Este es solamente un ejemplo, hay muchos protocolos quirúrgicos distintos, pero se los quiero mostrar para que ustedes vean más o menos qué es lo más común. Entonces, en este caso se requiere hacer un procedimiento de alargamiento coronario en un diente 3.7 y en general se accede a estos dientes haciendo una incisión de un diente amesial y un diente distal. En este caso se decidió no hacer incisiones liberadoras, eso quiere decir no se hicieron descargas. En los sectores posteriores muchas veces se elige no hacer descargas porque es difícil el acceso y luego es difícil hacer la sutura. Entonces, si hay suficiente espacio, muchas veces uno decide no hacer no hacer la incisión liberadora. Esto va a ser analizado caso a caso.
Se decola el colgajo mucoperióstico de espesor total con una Allegra Busser, es el instrumento para hacer diéresis Roma más común. Luego se hace un remodelado óseo que nos permite dejar 4 milímetros de distancia entre el límite de la preparación, que ya debe estar establecido, es decir, ustedes tienen que saber dónde va a llegar su preparación, hasta la cresta ósea, y se hace con una fresa redonda de Carbide y limas de Sugarman, que son limas especiales que tienen una parte activa que apunta hacia el hueso y dos zonas pasivas que no liman, que van dirigidas a las zonas proximales de los dientes. Se reposiciona el colgajo y se sutura, y en general nosotros siempre utilizamos suturas, colgajos colchoneros verticales, invertidos. Muchas veces usamos CA3-0, otras veces utilizamos un material reabsorbible como Monosin 5-0 o Vicryl 5-0. Aquí están las fotos clínicas. El diente que se necesita intervenir es el diente 3.7. El diente tiene una restauración provisional y la altura que hay, la distancia que hay entre el hueso y el margen de la futura restauración es insuficiente. Por lo tanto, aquí hay fotografías del procedimiento quirúrgico. Ustedes pueden ver que es una zona de difícil acceso. Se decide hacer una incisión intraclavicular desde el diente 3.6 al diente 3.8. El colgajo debe levantarse tanto por vestibular como por lingual. En la zona lingual hay que tener muchísimo cuidado, particularmente con el uso de la Allegra, porque la proyección de este instrumento, el escape de este instrumento hacia el piso de boca es muy peligroso. Por lo tanto, esto debe hacerse con mucho cuidado. En general, esta técnica se hace con un ayudante en pabellón, se hace a 4 manos. En la última fotografía al lado derecho ustedes pueden ver un poquito más de detalle de cuándo ha sido levantado el colgajo a ambos lados. Y cuando se hace la osteotomía, es importante hacerlo con irrigación muy profusa. Nosotros en general preferimos la irrigación manual con jeringas más que la irrigación interna, que se utiliza en algunos casos en implantología, porque permite un control mucho más fino de la cantidad de irrigante y permite apuntar de mejor forma a la punta de la fresa para evitar el aumento de la temperatura. Especialmente en estas zonas de difícil acceso, a veces las irrigaciones internas salen muy atrás en el motor y es fácil que no lleguen al sitio porque caen en el labio o caen en una de las hojas del colgajo. Se termina la modelación ósea con limas de Sugarman, particularmente en los sitios mesial y distal. En la primera fotografía de la izquierda se ve un poquito más el detalle, tanto hacia lingual como hacia vestibular. Lo mismo en la foto del medio. Y luego este tiene una sutura que sería un punto colchonero vertical invertido. Es decir, el punto entra por base de papila y al lado contrario va a la punta de papila y luego baja a la base y sube a la punta. Eso permite mantener los tejidos en una posición baja, evitar que los tejidos se levanten al cicatrizar. Entonces este es el punto que nosotros más utilizamos en esos casos. Bueno, este es el fin de la segunda cápsula. Espero que con estas dos cápsulas les haya quedado un poco más claro el alcance de los procedimientos periodontales que les sirven a la rehabilitación oral, cómo los hacemos y muy especialmente cuáles son los principios que rigen la indicación, es decir, cuándo se indican, cómo se hacen, en qué casos se hacen. Y también súper importante que ustedes entiendan que todos estos procedimientos quirúrgicos donde nosotros estamos exponiendo hueso deben hacerse con todas las medidas de seguridad necesarias, y eso implica hacerlos en pabellón. Por lo tanto, ninguno de estos procedimientos bajo ninguna circunstancia puede hacerse en el sillón de la clínica, y menos aún puede hacerse por un cirujano dentista que no sea especialista en periodoncia. ¿Ya? Muchísimas gracias.